Sean todos muy bienvenidos. Nos gozamos en el Señor de continuar juntos leyendo esta primer carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dirigió a este hombre que rendía honor al Señor, Timoteo. Hemos cubierto los primeros 3 capítulos de esta carta. Se podría decir en términos terrenales que hemos ya cubierto la primer mitad de la carta y estamos prontos para avanzar a partir del capítulo número 4. Estamos siendo instruidos nuevamente por Dios a través de su siervo Pablo. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que mal comprenden las Sagradas Escrituras considerando que son producto del deseo o del interés del ser humano. El ser humano fue el instrumento que Dios utilizó para revelar su verdad. Por ende, Dios nos está hablando y esto carga de importancia este evento, esto que estamos haciendo de anunciar, de leer, el que esté escuchando, es lo mismo. Dios se está dirigiendo a nuestras vidas. Y hoy Dios nos va a decir qué va a representar o acompañar a los tiempos postreros. Por ende, no serán deducciones humanas, no serán algún tipo de adivinanzas. Dios nos va a decir lo que sucede. Y recuerda, Dios lo sabe todo. Una de las características de nuestro Dios es la omnisciencia, lo que se conoce como la omnisciencia, que Dios conoce todo de todo tema. En todo momento, no hay nada que Dios ignore, no hay nada que a Dios se le pueda instruir o enseñar. El conocimiento de Dios es completo o perfecto. Muy bien. Invitamos al que lo desee a dar lectura al capítulo número 4 de esta primera carta de Timoteo. En esta oportunidad vamos a leer los primeros 5 versículos. La enseñanza, si el Señor lo permite, va a avanzar la semana entrante, pero como se ha dicho anteriormente, un tema de tiempo nos limita y vamos a ir despacio. Dice la palabra de Dios, versión Reina Valera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Volvamos al versículo número 1 de este capítulo número 4, pero ahora vamos a releerlo considerando un poquito más literal el texto. Dice: pero el Espíritu explícitamente dice que en postreros tiempos apostatarán algunos de la fe, atendiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El versículo número 4 es la continuación de lo que anteriormente el apóstol estuvo escribiendo. Nuevamente, recordemos que esta carta fue escrita sin división numérica. No habían versículos ni capítulos cuando Pablo la escribió. Fueron añadidos ellos por hermanos que se dedican a la traducción de las Sagradas Escrituras, y los versículos junto con los capítulos ordenan la escritura para que sea de mayor facilidad al acceder. Nos facilita la tarea cuando queremos leerla. Pero no es que el apóstol puso números en cada uno de los textos, fueron añadidos. Entonces, a veces los capítulos junto con los versículos nos puede dar la idea de que comienzan nuevos temas, si bien lo que se está haciendo es una enseñanza continua. Anteriormente el apóstol Pablo nos estuvo hablando de este misterio de la fe o de la piedad, que es el mensaje superior a todo mensaje que el ser humano pueda recibir, que es la obra redentora de Cristo Jesús, el Dios eterno, quien se encarnó, quien vino a esta tierra, que fue contemplado por los ángeles, que fue declarado justo por el Espíritu del Dios vivo y verdadero, que fue anunciado, proclamado entre las naciones, que fue creído, recibido por los preparados para salvación y vida eterna, y que fue ascendido a la diestra de la majestad en gloria. El Espíritu da convicción de esa verdad,
Pero el Espíritu, y ese pero es como comienza el capítulo 4, contrasta. El Espíritu también va a decir algo y nos va a dar convicción. Del mensaje de salvación resumido, ya lo dijo al final del capítulo 3. Pero el Espíritu, ¿qué pasa? Explícitamente dice, y ya vamos a ver qué dice. Pero nos llama la atención si nos acercamos por primera vez que el Espíritu hable, ¿verdad? Bueno, no debería de llamarnos la atención. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, horas previas a ser arrestado, en esos momentos finales junto a sus discípulos, previo a su arresto, luego su juicio y su postrera crucifixión con muerte, sepultura y 3 días después resurrección en gloria de entre los muertos, el Señor les dijo algo a los discípulos en Juan capítulo 16, que el Espíritu, uno de los ministerios que tendría es enseñarnos y guiarnos a toda la verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu iba a anticipar eventos a los discípulos. Y aquí es donde nos retrotraemos al comienzo del encuentro. Dijimos, Dios nos habla y Dios es el único que sabe todo en todo momento. Dios sabe el ayer, el hoy y el mañana. El Espíritu de Dios nos anticipa eventos que han de suceder. El ser humano no puede saber el mañana. No tenemos la capacidad y el conocimiento de saber qué ha de suceder. Pero el Espíritu de Dios sí. Y el Espíritu de Dios habló. Y aquí Pablo nos dice que explícitamente hay un énfasis. Lo que está diciendo es una evidencia clara el Espíritu le dio a los apóstoles. Al apóstol Pablo, al resto de los colaboradores, les contó algo que habría de suceder. Es maravilloso cómo Dios nos ama tanto como para contarnos eventos que han de suceder. No deberíamos de ser negligentes ni ignorantes. Ahora, ya sabemos quién habló, el Espíritu de Dios. Ya sabemos que esta no es una deducción ni una adivinanza del apóstol Pablo. Pablo simplemente será el instrumento que va a transferir la voz del Espíritu Santo. El Espíritu habló explícitamente, claramente, con evidencias irrefutables, y ahora Pablo lo va a pasar, lo va a transferir a Timoteo, y de Timoteo llegará a nosotros casi 2 milenios después. Sigue siendo la misma verdad. ¿Qué dijo el Espíritu Santo tan claramente? Que en los postreros tiempos apostatarán algunos de la fe, atendiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El Espíritu Santo habló concerniente a los postreros tiempos, y estos postreros tiempos en las Escrituras los entendemos desde la ascensión en gloria del Señor, nuestro Salvador, a la diestra de la majestad, Dios el Padre, hasta su propio retorno a esta tierra, como profetizaron y anunciaron aquellos varones celestiales a los galileos, o sea, a los discípulos en el libro de Hechos, que el Señor, así como fue tomado, así vendrá. Hasta que el Señor venga, desde que se fue, comprendemos como que los postreros tiempos. ¿Qué pasará en los postreros tiempos anticipado por el Espíritu Santo? Apostatarán algunos de la fe. Una palabra importante en términos bíblicos. ¿Qué es apostatar? Una definición bien concreta y sencilla en base a las distintas secciones donde aparece esta palabra apostatar, tiene la idea de abandonar una posición original. La posición original es la posición de fe en la verdad, en la cual todo creyente genuino debe de permanecer por la gracia de Dios, pero el apostatar denota o demuestra que el individuo no creyó genuinamente al Evangelio y por ende en el transcurso de tiempo abandona la posición original. Se va a otro lugar en cuanto a la confianza, la convicción de la verdad. Deja su posición primaria original para consagrarse, dedicarse a nuevas convicciones, a nuevas enseñanzas, a otra posición diversa o diferente. En nuestros días, quizás si tú eres de los que te informas o estás en cierto aspecto con conocimiento de lo que está sucediendo, algo se enseña públicamente que es nefasto y que algunos líderes están replicando: la deconstrucción.
lo llaman algunos de la fe. Personas que quieren deconstruir su fe y reformularla en base a nuevas ideas, lo que fuese. Y ya vamos a ver cuán peligroso es en base a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Apostatar es dejar la posición original, la posición que debería de ser la adecuada, la confianza, la convicción en la verdad. Dejar eso para ir a una nueva posición, la cual no tiene fundamento, no tiene base sólida, no tiene verdad. De apostasía la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento en diversas secciones, y quizás uno de los primeros pasos de enseñanza fue el mismo Señor de Gloria en ese capítulo tan conocido y tan importante en cuanto a las profecías, que es Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Dentro de lo mucho que enseñó Jesús allí en el capítulo 24 de Mateo, él llegó a decir que por haberse multiplicado la maldad que iba a pasar, el amor de muchos se iba a enfriar. Ese amor de muchos que se iba a enfriar denota que un cambio de condición o posición de aquellos que fueron modificados por la malicia, la maldad. Hubo un cambio en ellos. De un supuesto amor original pasaron a un enfriamiento. El amor define a alguien que nació de nuevo, porque recuerda que el apóstol Pablo nos enseña que sin amor no tengo nada. Sin amor, no importa cuán virtuoso, cuántos múltiples dones el individuo profese tener, sin el amor de Dios no hay nada, porque ¿qué? El cumplimiento de la ley es el amor. La ley toda se resume en el amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. El amor es la definición misma del plan de Dios. El plan de Dios se revela en el amor de Cristo para cumplir la justicia, y así vino a redimirnos. Así que de la apostasía Jesús habló. Por ejemplo, allí en Mateo 24. De la apostasía nos habla el mismo apóstol Pablo, pero en una carta podríamos verla en cierto aspecto paralela, que es la carta a los tesalonicenses, la segunda de los tesalonicenses, donde nos dice que el día del Señor no va a venir o no vendrá, decía allí en Tesalonicenses, sin que antes se manifieste o salga a luz, a evidencia, el hombre de pecado, aquel individuo de error, de iniquidad, transgresor, quien no tiene ley, y se manifieste que, además de ese hombre de pecado, la apostasía. La apostasía tiene que suceder para que, junto con el advenimiento, la manifestación del hombre de pecado, para que retorne el Señor. El Señor no va a retornar antes sin que haya apostasía. Es una de las condiciones necesarias para el retorno del Señor, la apostasía. Por ende, el Espíritu Santo nos está alertando que antes que vuelva el Señor, así como está habiendo salvación en todas las naciones, gloria a Dios por ello, así como el Señor está persuadiendo hombres y mujeres, grandes y pequeños de toda localidad a que crean al Evangelio, reciban el don del Espíritu Santo, ese sello de salvación, e ingresen al reino y sean salvos de una vez y para siempre, en paralelo está habiendo abandono de la fe original en aquellos que no recibieron salvación, en aquellos que no creyeron genuinamente al Evangelio, y están desertando de la fe. Y están desertando de la fe. ¿Por qué razón? Mira, la segunda mitad lo va a enseñar. Apostatarán algunos de la fe, atendiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se deja el oído de la verdad y se lo aparta, pero para escuchar otra voz. Ya no la voz del Espíritu Santo, que habla claramente. ¿Cómo habla claramente? La verdad. ¿Qué va a escuchar aquel que apostata de la fe? Va a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las Sagradas Escrituras son claras en enseñarnos que Dios creó al ser humano, no hay duda de ello, y también Dios creó criaturas celestiales. Dentro de las criaturas celestiales, con sus distintos y diversos rangos, las Escrituras nos enseñan que hay criaturas fieles a Dios y hay criaturas celestiales que se rebelaron a la voluntad de Dios. Se lo conoce como esto de espíritus malignos, demonios, ángeles caídos, y todos ellos presididos por ¿quién? Alguien muy conocido en las Sagradas Escrituras, nuestro adversario.
Los espíritus engañadores y los demonios, en cierto aspecto, están ¿qué? Están abocados a la enseñanza. Sí, puede sorprender, pero es lo que está demostrando hoy el Espíritu Santo. Los espíritus engañadores y los demonios enseñan, pero no enseñan la verdad. Y es peligroso que el ser humano quite su oído de la verdad, porque hay espíritus falsos, engañadores y demonios abocados a enseñar el error y la mentira. Algo vas a creer. O crees la verdad o crees el error, el engaño, la mentira. Acorde a lo que tú creas, o tu alma será redimida o tu alma ha de padecer. Porque la salvación es a través de la fe, es gracia a Dios a través de la fe. Fe es creer, confiar en qué, en la verdad. Pero si no crees la verdad y apostata de la verdad, están prestos, dispuestos espíritus del error, espíritus engañadores, demonios que elaboran qué, doctrinas, enseñanzas. Ahora, alguien dirá, yo jamás escuché un demonio, yo jamás dialogué con un espíritu engañador. Ciertamente no lo has hecho. ¿Cómo es que hablan y enseñan los demonios y los espíritus engañadores? A través de personas. Y esto, versículo número 2. En hipocresía de pseudólogos, habiendo sido cauterizados en su propia conciencia. Lo que aprendemos en el versículo número 2 es que los espíritus del engaño o del error y los demonios utilizan a personas. Personas son las que son influenciadas, guiadas por estos espíritus, estas criaturas celestiales caídas, para que mal enseñen. ¿Quiénes son estas personas? Versículo 2, los pseudólogos. ¿Qué es un pseudólogo? Que en Reina Valera se tradujo como mentiroso. Un pseudólogo es un falso hablador. Es un palabrero. Ojo, no se malinterprete. Puede ser súper académico el individuo. No estamos hablando de incapacidad intelectual. No. Puede ser una persona súper capaz intelectualmente. Puede ser académicamente brillante. Pero no tiene contenido porque no tiene verdad su enseñanza. Es un palabrero, es un falso hablador, un engañador, un mentiroso, que anda en hipocresía. La palabra hipocresía, recuerda, es muy ofensiva a Dios. Jesús habló mucho y reprendió mucho la hipocresía. Es la actuación o el fingimiento. Se finge, en este caso de parte de estos individuos, ser sanos enseñadores, pero no tiene fundamento ni verdad su enseñanza. Los espíritus del engaño y los demonios utilizan a estos habladores, a estos pseudólogos, a estos falsos enseñadores o falsos maestros, los utilizan para que ellos manifiesten las doctrinas del error, las doctrinas de Satán, el adversario. Recuerda, Satán, el adversario, por más que tiene la capacidad de camuflarse y camuflar su doctrina, recuerda, nunca ha de enseñar algo que traiga beneficio a tu alma. Porque, ¿qué dice el Señor Jesús acerca de él? Satán vino para matar, robar, destruir. Jesús vino con su verdad, la verdad del Padre, para darnos vida, la abundante, en abundancia. Por ende, todo doctrina que provenga del error de Satán, del adversario, junto con su ejército de criaturas celestiales caídas, no traerá beneficio a largo plazo para aquel que la escuche, la acepte y le dé la bienvenida, sino que traerá destrucción. Es el plan del adversario, la destrucción. Recuerda, el adversario cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. No anhela, no desea el adversario que las personas vengan al conocimiento de la verdad. En cambio, el Hijo de Dios dio su vida para redimirnos de la potestad o de la autoridad del adversario, del error, de las tinieblas, y trasladarnos, transferirnos o transportarnos al reino de la luz admirable de la majestad, Dios el Padre. Tú debes de prestar atención al unigénito Hijo de Dios a través de la verdad y no escuchar más al error, a los pseudólogos, a los falsos maestros, a estos demonios, a estos espíritus del error, porque tu alma está en juego. Estos falsos maestros, por más académicos o brillantes que suenen, son hipócritas, trabajan para el error
sea que lo sepan o no estén conscientes de ello, no importa. No está en tela de juicio si están conscientes o no. Dicho sea de paso, el texto nos va a demostrar que sí estaban conscientes y dejaron ir su conciencia. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo? Aquí, segunda mitad. Habiendo sido cauterizados en su propia conciencia. La conciencia, vamos a comenzar por el final. La conciencia, el libro de Romanos nos cuenta de ello. La conciencia es un mecanismo que Dios dio a sus criaturas, todas. Toda criatura humana proviene de Dios. Género, ambos dos, hombre y mujer. A todos y cada uno de los seres humanos que Dios creó, nos dio conciencia. Es un mecanismo que limita nuestro accionar. La conciencia es esa voz interna que Dios permite decirnos: esto que vamos a hacer está mal. Todos sabemos que está mal porque Dios inscribió o grabó su ley en nosotros. ¿Y qué hacemos? Escuchando muchas veces esa voz, vamos y hacemos lo malo. La conciencia, en una descripción muy sencilla, muy breve, es un mecanismo que nos limita para que no nos vayamos al error absoluto. Pero esa conciencia puede ser dañada completamente si el individuo rechaza la verdad. Si el individuo se revela la verdad a la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por la cauterización. ¿Qué es cauterizar? Tiene la idea de, a través de un calor intenso, llegar a ¿qué? A producir insensibilidad. Esto se utiliza generalmente en el apartado animal, con el ganado. Se intenta insensibilizar al animal cuando se lo va a marcar o se lo va a sellar. Así es la conciencia de aquel que se revela la verdad de Dios y que rechaza la verdad a través de la gracia de Dios salvadora en Cristo Jesús y el amor de Dios. Puede su conciencia llegar a ser cauterizada, que significa llegar al estado de la insensibilidad absoluta. Esto nos recuerda al profeta Ezequiel en este nuevo pacto de gloria, que la promesa de Dios es cambiar ¿qué? El corazón de piedra porque un corazón de carne, demostrando que el ser humano insensible por la obra de Jesucristo pasa a ser sensible, receptivo de los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. En cambio, en este caso, la persona rechaza este plan de Dios y ¿qué hace? Se vuelve su conciencia insensible. Si vemos que la conciencia es un mecanismo que nos limita para que no nos descarriemos del todo y alguien se revela y su conciencia se vuelve absolutamente insensible o cauterizada, estos individuos no tienen límites. No hay más límites para estos falsos habladores, para estos pseudólogos. Ya no conocen ni disciernen bueno y malo. Ya no hay diferencia entre lo justo e injusto. Ya no tienen ningún reparo en agradar a Dios y bendecir al prójimo. Ya no andan en pos de la verdad. Peligrosísimos individuos. Pero se posicionan delante de las masas para guiarlos. Y esto no nos sorprende porque Juan el apóstol nos dijo en su carta que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, espíritus que hay que discernir, dijo Juan, hay que testear a todo espíritu. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos son del mundo y el mundo, ¿qué hace? Los oye. Los falsos habladores son exitosos en sus ministerios. Pero que ellos sean exitosos o populares no significa que vayan a traer beneficio a los oyentes, más bien lo contrario. Así que vemos en el versículo 2 que en hipocresía de pseudólogos, habiendo sido cauterizada su propia conciencia, ¿qué hacen? Prohibiendo casarse y absteniendo de comidas que Dios creó para participación con acción de gracias por los creyentes, o sea, los fieles, y habiendo conocido la verdad. Dentro de las doctrinas demoníacas, las doctrinas del error que los falsos habladores van a enseñar, ¿qué van a enseñar? Uno de los ejemplos es una supuesta espiritualidad a través de mandamientos humanos.
Nótese, uno pensaría que estos falsos habladores establecerían, al tener su conciencia totalmente insensible, establecerían cualquier tipo de desmán. En este caso no. Lo que hacen es se posicionan delante de las masas y les establecen mandamientos dobles para alcanzar supuesta espiritualidad. Por ejemplo, el abstenerse del matrimonio supuestamente lo va a mostrar al individuo más espiritual, y el abstenerse de ingesta de alimentos supuestamente al individuo lo va a mostrar más espiritual delante de Dios. Tal es el error, que el libro de Génesis, en el mismo comienzo, en la creación de Dios, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. ¿Y qué les mandó Dios? Ya en el capítulo 1, que sean fecundos y que llenen la tierra. Tenían que propagarse. ¿Qué le manda al principio Dios al crear la raza humana? Que se una el hombre con la mujer. Y Dios luego, ya lo vamos a ver, mandata la ingesta de alimentos en Génesis al principio, y luego del diluvio ya vamos a ver que Dios permitió. Pero estos individuos, como son influenciados por el adversario de Dios y las criaturas celestiales caídas, en vez de anunciar los mandamientos de Dios, contradicen la palabra de Dios y anuncian nuevos mandamientos, los mandamientos de hombres. Mandamientos que pueden sonar espirituales. Dicho sea de paso, hay una tradición religiosa que le mandata a sus líderes abstenerse de matrimonio. Nosotros estuvimos viendo semanas anteriores que nuestros líderes, los pastores, nuestros guías, nuestros ancianos, tienen que estar casados preferentemente. Porque es bueno que el hombre esté unido a su esposa, a su mujer. Eso es bueno. En cambio, las religiones humanas y las tradiciones humanas le enseñan a los hombres que se tienen que abstener de tener esposa. Y luego se ven las informaciones trágicas de cualquier tipo de situación que termina sucediendo. Cuando el ser humano se quiere volver más piadoso, más justo, más santo que Dios, sepa el ser humano que está siendo influenciado por el error. Dios ya ha establecido sus mandamientos, no necesita que el hombre intervenga ni mande más nada. Nosotros lo que necesitamos, empezando por el que habla y siguiendo por los que escuchan, necesitamos recibir los mandamientos de Dios, no imponer nuevos mandamientos o nuevas cargas. Por ejemplo, la carga de establecerle al hombre: no te puedes casar, porque si te casas, eres algún tipo de transgresor o impuro. Al contrario, el hombre debe de procurar casarse, hombre y mujer deben de procurar casarse en los parámetros que Dios establece. Estos pseudólogos prohíben casarse, incorrecto. Pero algo más prohíben en su doctrina del error: que el hombre se abstenga de comidas que Dios creó para participación con acción de gracias. ¿De parte de quiénes? Los fieles o los creyentes, los que habiendo conocido la verdad. Dios, en el libro de Génesis, en el comienzo, mandató al hombre que toda planta, todo vegetal era para la ingesta del ser humano. Esto estamos hablando previo a la caída del hombre. El hombre tenía para disfrutar de todo lo que había en el huerto, todos los vegetales, a excepción del fruto del razonar el bien y el mal, que estaba prohibido por Dios, y que cuando el hombre y la mujer comieron de él, ingresó el pecado, y por el pecado la muerte. Luego de la caída del hombre y que la maldad se aumentó, comprendemos y aprendemos en el libro de Génesis, a partir del capítulo número 6, el juicio de Dios contra el mundo, que trajo ¿qué? La declaración y proclamación de la justicia y la verdad por un siervo Noé por 120 años, de anticipo del juicio de Dios a modo de diluvio sobre la tierra, el cual llegó como Dios lo había establecido, y el ser humano, a excepción de Noé y su familia, no creyó en dicho juicio. Luego del juicio de diluvio, la condición cambió. ¿Por qué? Porque por clara lógica, el mundo antiguo fue anegado por agua y la vegetación ya no podía abastecer al ser humano. Entonces, ¿qué mandató Dios en el libro de Génesis capítulo número 9? Ya no solo la vegetación iba a ser el alimento o la dieta del hombre, ahora también todo animal era dado al hombre para alimento, a excepción
de la carne con sangre. ¿Por qué? Porque la carne junto a la sangre demuestra que tiene vida el animal, la criatura, porque la vida está en la sangre. Por ende, toda carne Dios había dado, ¿para qué? Para alimento, para dieta del hombre, pero no la carne con sangre. Así que vemos desde Génesis capítulo 9, vemos que Dios ahora ya no solo entrega al hombre, al ser humano, los vegetales, las legumbres, sino además Dios permite la ingesta de animales para la dieta del hombre, pero la carne debe ser ingerida sin sangre. En cambio, estos líderes falsos prohíben de alimentos porque supuestamente traen algún tipo de consecuencia al que lo va a ingerir, o al prohibirse o abstenerse de alimentos el individuo se mostrará más espiritual, más devoto, más piadoso. Dicho sea de paso, en nuestros días hay movimientos que declaran, al menos en nuestra región, algunos movimientos quizás no sean muy populares, pero ya empezamos a oír y a veces vemos carteles en la vía pública que el individuo que se dedica a la vida vegano-vegetariana anda en pos de la justicia. Y es injusticia ingerir carne. Eso no proviene de Dios, no es un mensaje de Dios. Dios no declara justo o injusto comer o dejar de comer. Es más, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento nos enseña que cada uno delante de Dios, en base a la convicción que tenga, se mueva. El que come carne lo hace por y para Dios, y el que se abstiene de carne lo hace por y para Dios. Dios dio tanto las legumbres, los vegetales, como la carne para que el hombre lo ingiera. ¿Y cómo lo debe de ingerir? Con acción de gracias, con gratitud. Con acción de gracias nosotros debemos de participar del alimento, alabando al que creó el alimento y al que nos concede alimento para nutrirnos a diario, aquel que creó la tierra y que sustenta la tierra y nos sustenta a nosotros, sus moradores. Bendito Él es. Y es digno de ser alabado y es digno de ser aceptado su mandamiento, que todo lo que Él creó es bueno. ¿Y esto cómo lo sabemos? Lo sabemos a partir del siguiente versículo. Pero antes de pasar al siguiente versículo, no debemos de olvidar algo. Los creyentes, que se puede ver como la palabra fieles, son los que realizan acciones de gracias al ingerir los alimentos. Pero hay algo más de estos creyentes. En el texto literal dice que estos creyentes son ¿qué? Los que habiendo conocido la verdad. Nosotros estamos aprendiendo en este libro que salvación está relacionada, o fe está relacionada al conocimiento de la verdad. No hay salvación sin conocimiento de la verdad, porque no hay fe sin conocimiento de la verdad. Para tener fe es tener una convicción, confianza en algo, hay que conocer la verdad. Tenemos fe en la verdad, por ejemplo, en que es verdad que Cristo Jesús vino a este mundo y fue entregado por nuestras transgresiones, que murió, que fue sepultado y que 3 días después resucitó entre los muertos. Hay que conocer esa verdad para creer en la verdad. Es creyente aquel que conoce la verdad. No se puede creer sin conocer la verdad. Creer es tener confianza, convicción de la verdad. Es por eso que aquí en medio nuestro, en este medio público, procuramos proclamar la verdad semana tras semana, por la gracia de Dios, con muchas dificultades, con muchas torpezas, pero la gracia de Dios hasta aquí nos ha traído. Ahora sí, el versículo 4. Porque toda creación de Dios, buena y nada rechazable, con acción de gracia siendo recibida. El pseudólogo, el falso maestro, el mentiroso y engañador, influenciado por los espíritus del error y los demonios, declaran que los alimentos o ciertos alimentos son malos. Estamos hablando, perdón, no hicimos la aclaración, estamos hablando de los alimentos en la creación de Dios, no estamos hablando de alimentos que luego el ser humano utiliza y procesa de manera desagradable, con fines lucrativos, y que le añade al alimento cualquier tipo de elemento químico que pueda causar daño. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que Dios creó. No se malinterprete, porque cuando el ser humano, con malos deseos, porque la raíz de todo lo malo es el amor al dinero,
involucra a lo que Dios creó, químicos o elementos dañinos, eso puede hacer que el alimento sea malo. Estamos hablando de la creación de Dios, no estamos hablando de la intervención humana, ¿sí? Aclarado esto, lo que Dios creó es bueno. Por más que el pseudólogo diga que es malo, por más que los movimientos veganos digan que la carne es mala, no es mala la carne, si la creó Dios, ¿qué va a ser mala? Es buena. El que va a comer carne delante de Dios, cómalo convencido. Y el que se va a abstener de comer carne y va a ingerir solo legumbres, hágalo convencido. Uno no juzgue al otro. Esto tú lo aprendes en el libro de Romanos. Andar en amor es andar convencido delante de Dios de lo que uno hace dentro de los parámetros que Dios ha permitido y no ponerle tropiezo a su hermano. Pero si un falso hablador dice que es malo comer algo que Dios creó, nosotros sabemos que está mintiendo. Porque Dios, en el libro de Génesis, se nos cuenta que Dios lo que creó, que dijo, que es bueno. Y al final de su obra creadora, vio Dios que era bueno sobremanera grande, sobremanera. Era evidente que el Dios perfecto había hecho algo que bueno. ¿Cómo va a ser malo lo que Dios creó? ¿Cómo las legumbres, los vegetales y la carne que Dios creó va a ser mala? Nada de ser malo, al contrario, tiene todo lo necesario para nuestro organismo. Es bueno. ¿Qué hay que hacer? Hay que agradecer cuando uno va a ingerir el alimento. Y a través de la acción de gracias, ¿qué pasa? Pasa algo magnífico. Versículo 5. Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Los alimentos que ingerimos, no hacemos como un rito antes de, cuando nos sentamos a la mesa, no hacemos un rito de orar a modo de una liturgia, una repetición de agradecerle a Dios porque sí. Cuando le agradecemos a Dios, primero le estamos alabando, adorando y exaltando su bondad, su misericordia y su providencia, pero además al orar, Dios en esta acción soberana de Él, en su conocimiento, Dios está ¿qué? Santificando el alimento. ¿Qué significa santificar el alimento? Que el alimento está siendo apartado, está consagrado y va a traer beneficio a nuestro cuerpo en vez de causar mal. Entonces, la oración es muy importante. En vez de ahora declarar el alimento malo, ¿qué tendríamos que hacer? Orar cada vez que vamos a ingerir un alimento, sea carne, sea legumbre, sea vegetal. Y nuevamente estamos hablando de los alimentos creados por Dios, la creación de Dios. No estamos hablando de los productos químicos que el ser humano elabora con fines lucrativos. O sea, es otra cosa. Estamos hablando de lo que Dios creó. Lo que Dios creó es bueno. Dios vio que lo que había hecho era bueno sobremanera. ¿Eres tú más capaz que Dios? Tú que prohíbes a tu prójimo alimentarse, ¿eres tú más capaz que Dios? ¿No lo sabe todo Dios? Ciertamente. ¿No es Él el que lo crea todo y lo sustenta todo? Ciertamente. ¿Y por qué entonces ahora nosotros pretendemos ser más capaces o sabios que Dios prohibiendo el alimento o prohibiendo que las personas se casen y que se abstengan del compañerismo, la intimidad que Dios detectó que era bueno? Porque ¿qué no vio bueno Dios? Que el hombre estuviese solo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Cuando el hombre estaba solo le dio una compañera, una esposa, y mandató que el hombre y la mujer sean uno. En cambio, los pseudólogos, los falsos habladores, los mentirosos, supuestamente quieren enseñar o adoctrinar a las masas que tienen que permanecer solos las personas. Es falsa enseñanza. Es enseñanza demoníaca. Es la consecuencia de haber apostatado de la fe. Te apartas tú de la fe en la verdad y vas a terminar en alguno de estos errores. Estos son unos ejemplos de errores. Pueden haber otros múltiples errores. Son diversas las enseñanzas. Pero esto demuestra que tan solo desviarse un poco de la fe, las consecuencias son catastróficas. Por ende, Timoteo tiene que aprender esto. Timoteo tiene que estar atento y Timoteo va a tener que enseñar la verdad a los hermanos, pero eso va a llegar la semana entrante si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo, y hoy advertimos, nadie apostate o se aparte de la fe en la verdad.